Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio que llamamos Maná Espiritual, alimento para el camino, para el momento que estamos viviendo, de tal manera que se convierta para nosotros en una experiencia de crecimiento espiritual, personal, en medio de esta y familiar, en medio de esta situación de pandemia. Por eso aquí desde nuestra parroquia buscamos acompañarlos de tal manera que, fijos los ojos en Jesús, sepamos también nosotros encontrar criterios para actuar, para tomar decisiones, pero sobre todo para animarnos, consolarnos, para vivir el estilo de vida que Jesús nos propone. Bien, como lo hacemos siempre, entonces tomamos un texto. Esta vez los invito entonces a que tomen su Biblia y vamos a buscar Lucas capítulo 18 y vamos a leer del versículo 9 al 14. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Recordemos que estamos en este momento estudiando el tema Dios es bueno con todos. Dios es bueno con todos. En la ocasión pasada habíamos visto Dios expresa su bondad en su compasión, en su clemencia y misericordia con nosotros. Así es Dios. Refleja, muestra, expresa su bondad siendo misericordioso. Pues bien, el texto que vamos a leer es también una parábola. Y una parábola con la que Jesús quiere decirnos también que los méritos personales no son los que cuentan ante Dios cuando oramos. Lo que cuenta ante Dios es invocar y pedir su misericordia, su perdón. Bien, vamos entonces a comenzar como lo hacemos siempre, invocando o pidiendo a Jesús que golpee en nuestra casa, que entre también en nuestra casa, pero sobre todo que nosotros salgamos a abrirle, porque no basta que Jesús golpee, Él golpea siempre, pero el problema somos nosotros, sordos o simplemente inmóviles, que no queremos salir a abrir la puerta de nuestra casa, de nuestra vida de familia, para que entre Jesús, y de la vida personal naturalmente. Vamos entonces a hacer la oración con la que nosotros pedimos a Jesús que entre en nuestra casa. Jesús, te invitamos a nuestra casa. Golpea fuerte nuestra puerta para que te oigamos y pronto salgamos a abrirte para que entres. Necesitamos de ti, de tu fuerza sanadora para curarnos, de tu mirada compasiva y misericordiosa para animarnos, de tu mano extendida para levantarnos, de tu palabra consoladora para recuperar la alegría de vivir. No pases de largo por nuestra vida y nuestra casa. Queremos tenerte como el huésped más esperado y acogido, porque sabemos que tu visita nos trae la paz y la esperanza que necesitamos en nuestro hogar. Si tú no nos devuelves las ganas de vivir, ¿quién podrá hacerlo? Solo tú tienes palabras de vida eterna, las palabras que necesitamos para reorientar nuestra vida y para fortalecernos en los momentos difíciles. Jesús, entra en nuestra casa. Queremos sentarnos a la mesa, en familia contigo. Amén. Bien, invoquemos ahora, como vamos a leer un texto de la Biblia,
que es palabra de Dios, pues invoquemos al mismo autor de la Biblia, el principal, que es el Espíritu Santo. Padre del cielo, envíanos tu Espíritu Santo para que Él mueva nuestra inteligencia, para que comprendamos el texto que vamos a leer, que mueva también nuestro corazón, para que acojamos y amemos esa palabra, contemplando su belleza en el rostro de Jesús. Y que mueva también nuestra voluntad, para que nos sintamos también empujados por el Espíritu a hacer o a poner en práctica lo que la palabra nos sugiere. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, ahora sí nos disponemos a leer el texto. Recordemos que hoy vamos a leer el texto y a dar algunas pistas o claves de lectura. Mañana profundizamos el texto un poco más y si alcanza el tiempo, pues encontrar también su sentido profundo para nuestra vida y también, ante todo, descubrir cómo se muestra Dios, cómo se muestra Jesús en el texto que nosotros hemos leído. Bien, vamos entonces al texto. Lucas 18, 9 a 14. En aquel tiempo Jesús refirió esta parábola a unos que se confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Por su parte, el recaudador de impuestos, de pie a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hacemos una segunda lectura, también pausada. Recuerden ustedes que en nuestro método está el método del goteo, así como la gota que cae frecuentemente sobre la roca, la gota de agua, va abriendo como hueco. También la palabra escuchada, leída nuevamente, repetida, poco a poco va entrando en el interior de nuestra vida. Bien, leemos entonces el texto nuevamente. Refirió Jesús esta parábola a unos que se confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como ese recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Por su parte, el recaudador de impuestos, de pie
y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Bien, bueno, leamos esta parábola con esta clave, en primer lugar, y es que nosotros no podemos presentarnos ante Dios con nuestros méritos. Él los conoce. Que ante Dios la mejor disposición es también al orar, invocar su misericordia. Invocar con humildad su perdón, su misericordia, su acción eficaz en favor nuestro. Ese es como, diríamos así, como el sentido de esta parábola o el mensaje de esta parábola. Bien, veamos entonces ahora, como lo hacemos siempre, pistas de lectura de la parábola. La pregunta inicial es: ¿a quiénes está dirigida la parábola? Versículo 9. La respuesta está ahí, que Jesús cuenta esta parábola por unos que se fiaban de sí mismos, que confiaban en sí mismos, que se creían justos y por lo mismo despreciaban a los demás. Hay de entrada un peligro cuando uno, señalado por Jesús, y es que cuando uno se cree demasiado bueno, o bueno, que se cree bueno, que se cree justo, que se cree el mejor, el riesgo es que siempre se compare y que al compararse entonces encuentre que los pecadores, que los malos, ¿quiénes son? Los demás. Que los demás son los que necesitan especialmente cambiar. Que los otros son los más malos que nosotros. Y sobre todo cuando vemos hechos, digamos, reprobables en los otros, podemos ver o podemos reconocer que ellos son los que realmente necesitan cambiar, que ellos son los que necesitan arrepentirse, pero yo no, porque el otro sí que es más malo que yo. Sobran, diríamos, los ejemplos, pero veamos uno sencillo, en el proceso de paz. ¿Quiénes se creen justos y quiénes que creyéndose justos desprecian, tratan mal y también excluyen y señalan como los verdaderamente criminales son los otros? Es decir, y también nosotros, en comparación a otros. Hay gente que le dice a uno: mire padre, yo no mato, yo no robo, ¿de qué me confieso? Estamos en la situación de estos destinatarios de la parábola. Bien. Segundo elemento, con la pista de lectura, el relato. ¿Quiénes son los que aparecen aquí en escena? Un fariseo y un recaudador de impuestos. ¿Cómo aparecen? Con dos maneras de orar diferentes. Y también frente a ellos, Dios, que reacciona de una manera expresada en las palabras de Jesús. Bueno, tercer elemento, la oración del fariseo. Miremos externamente cómo se coloca el fariseo. Puesto en pie, entonces erguido, oraba para sí, es decir, era un diálogo interior el que tenía. Curioso. Es un diálogo
prácticamente interior, sí que tiene, en el que invoca ahora a Dios y con una oración ¿de qué? De acción de gracias. Ustedes saben que hay diferentes modos de orar o diferentes clases de oración. Oración de alabanza, oración de intercesión, oración de petición, oración de acción de gracias, oración de imprecación también. Hay diferentes modelos o clases de oración, más bien. Pues aquí tiene una oración de acción de gracias. Es decir, da gracias a Dios por algo. ¿Por qué da Él gracias? La razón que no es como los demás. Entonces se está comparando, se compara y ve que los demás son más pecadores. ¿Por qué? Enlista unos pecados, estafadores. ¿Y estafadores quién es el que estaba ahí al lado orando? Estaba ahí al lado, que era un publicano. Entonces prácticamente vio al publicano, al recaudador de impuestos, y tuvo la oportunidad entonces de decirle casi que: Señor, ¿cómo vas a atender la oración de ese? Que ese sí es estafador en su recaudar impuestos. Bueno, que se aprovecha también de los pobres, que incluso remata los bienes de los que deben los impuestos y que los obliga muchas veces incluso a venderse a sí mismos para poder responder a los préstamos. Entonces, todo eso se le vendría a la cabeza al fariseo cuando oraba, y comienza entonces prácticamente señalando los pecados de quién, del que tiene ahí al frente o al lado, pero lejos, al recaudador de impuestos. Entonces, gracias porque no soy como los demás, estafadores, injustos. ¿Quién estaba ahí? El publicano. Adúlteros. Bueno, aquí entonces recogió otro pecado también seguramente muy extendido. Y para completar, dice: ni aún como ese recaudador de impuestos, ese que está orando allá. Entonces, primero se compara y ve los pecados de los otros, y por eso da gracias. No soy como ellos. ¿Pero qué pecados calla? ¿Qué pecados esconde? Bueno, después, versículo 12, viene otra actitud del fariseo. Ahora va a presentar ¿qué? Sus méritos, sus obras buenas, las cosas buenas que él hace. ¿Cuáles son? Yo ayuno 2 veces por semana. ¿Por qué se ayunaba 2 veces? Parece que era el lunes y el jueves. Para hacer memoria de la subida lunes de Moisés al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, y el jueves en la bajada del monte. Entonces, recordando la subida y la bajada de Moisés del monte Sinaí para recibir la ley de parte de Dios, los 10 mandamientos, entonces hacían ayuno esos 2 días. ¿Cómo lo hacían? Pues naturalmente nada de comida, vistiéndose de saco, es decir, una especie como de costal, echándose ceniza en la cabeza y moviéndose como un junco. Entonces eso lo consideraban pues una obra supremamente grande de piedad. Segundo mérito o segunda obra que pone delante de Dios para que Dios se obligue a reconocer que este hombre es bueno, es que además dice: pago el diezmo de todo lo que gano. Los fariseos parece que provenían especialmente de 2 mundos: el mundo de los artesanos, del que proviene Jesús y José, y el mundo de los comerciantes. Entonces parece que de ese mundo vienen los fariseos muy especialmente, pero también de otros, del grupo de los escribas, es decir, los maestros de la ley, fariseos. ¿Qué significa la palabra fariseo? El separado, el puro, el justo, el santo. Ellos se consideraban el verdadero pueblo de Israel, el pueblo santo. Somos nosotros los fariseos, muy especialmente porque insistían en las normas o rituales de pureza ritual. Por ejemplo, lo que cuestiona Jesús,
que lavaban por fuera los platos y tenían una cantidad de prácticas, digamos, de lavado de manos, o también otros baños rituales, porque podían en la salida contagiarse con gente impura, o darle la mano, o tocar algo que hubiera tocado gente impura o gente pecadora. Entonces, Dios es santo. ¿Cómo nos presentamos ante Dios? Entonces nos presentamos haciéndonos todos estos baños rituales y no comiendo tampoco animales que sean impuros. Ellos insistían ante todo en eso, en la pureza ritual. Era lo que los distinguía, por eso se llamaban santos. Somos los separados. Los otros son malditos porque no conocen la ley. Esa era, digamos, como que el pensamiento y convicciones de los fariseos. Bueno, bien. Además, ellos se distinguían por las tres obras. Eran muy generosos en la limosna, ciertamente. Hacían el ayuno y además hacían las oraciones a lo largo del día, de la mañana, a las 9, a las 12, a la tercia, es decir, a las 3 de la tarde y al anochecer. Y comenzaban como su oración: escuche Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. Bueno, y recitaban lo que se llamaba el Shema, el escucha. Shema significa escucha, Israel. Entonces, ellos se consideraban prácticamente el pueblo santo por sus prácticas que tenían muy especialmente de piedad. Bueno, viene ahora la oración del recaudador. Su postura es diferente. Sí, está de pie, ciertamente, pero lo hace a distancia del lugar de la oración. Otro detalle, pero ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo. El fariseo sí oraba erguido y levantando los ojos al cielo, pero a un Dios que él prácticamente, sobre el que el fariseo quería casi que imponer su voluntad. A Dios no le impone uno la voluntad. Uno acoge la voluntad de Dios, pero nunca le impone a Dios: quiero que haga esto, quiero que reconozca que soy bueno, mire lo que yo hago. No, a Dios no le impone todo, digamos, lo de Dios es de arriba abajo y gratuito, pura bondad y pura misericordia. Por eso el fariseo entonces dice que ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. ¿Qué hacía entonces? Se golpeaba el pecho. ¿Por qué se golpeaba el pecho? El corazón era el centro, se consideraba el centro. En aquella época no sabían de lo del cerebro, en fin, de los procesos mentales. Entonces creían que el corazón era la sede de los sentimientos, de los afectos, pero ante todo de las decisiones. Entonces golpearse el pecho era como pedir perdón por aquellas decisiones mal tomadas, pedir perdón por aquellos afectos mal tenidos, por esos sentimientos que hubiesen afectado a otros. Ese era el golpearse el pecho, de arrepentimiento. Bueno, se golpeaba el pecho. ¿Y qué decía en su oración? Decía una oración de petición también, pero, perdón, diferente era el fariseo. Esta oración era de petición ¿de qué? De misericordia. Sé propicio, Señor, sé propicio. Expía mis pecados, perdona mis pecados. Soy pecador. Reconoce entonces su condición en su humildad de ser pecador, de una persona que falla, que se equivoca, que tiene faltas. Y entonces, ¿a qué recurre? A la misericordia, al perdón de Dios. Esa es su oración. Uno puede preguntarse después, ¿con cuál de estas dos oraciones sintonizo yo? ¿Y cuál forma de orar también tengo yo? ¿La oración del fariseo o la oración del recaudador de impuestos? Bien, versículo 14. Les digo que éste bajó a su casa. ¿Cuál es la conclusión de Jesús? No sé si nos sorprenda o parezca justa. Vean ustedes. Pero sí nos señala lo que es decisivo ante Dios.
y es que baja justificado, es decir, baja realmente escuchado y baja perdonado el recaudador de impuestos, que fue el único que invocó la misericordia de Dios. ¿A qué uno acude? Uno no acude a presentarse la buena imagen que tiene delante de Dios, sus méritos, las obras que uno hace. Uno no acude a Dios precisamente para presentarle sus méritos personales, logros personales, no. Uno acude a Dios, ¿para qué? Para presentar su condición personal. Porque en realidad Dios nos conoce como somos. Entonces, ¿qué tengo que presentarle a Dios? Si Él, como dice también el Salmo, Dios nos conoce desde cuando nosotros nos levantamos hasta que nos acostamos. Él nos conoce por dentro, conoce nuestras intenciones, las intenciones de nuestro corazón. Entonces, ¿qué hay en mí que realmente no venga también incluso de Dios? Pues bien, esta es la oración que presenta el publicano y que es también la conclusión de Jesús. Ese bajó a la casa justificado, en cambio el otro no. El fariseo. Bien, dejemos acá es lo que aparece en el Salmo 139 que estaba buscando. Oh Señor, tú me has escudriñado. Es como que me has esculcado por dentro y me conoces. Tú conoces mi sentarme y levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. ¿A dónde puedo escapar de tu mirada? Tú me conoces. Entonces el Señor nos conoce por dentro, conoce cómo somos. Por eso presentémonos con nuestra realidad, con nuestra miseria, con nuestras luchas, digamos a veces fallidas, pero también con nuestras luchas que estamos dando para soltarnos de una determinada situación. Dios nos conoce como somos. Por eso entonces Jesús dice, este bajó a su casa justificado, el otro no. Bien, así hemos terminado entonces la presentación de este texto y las pistas o claves para leerlo. Pueden ustedes también tomar después el Evangelio y volver a escuchar de pronto esta explicación. Y nos preparamos para mañana, si Dios nos da licencia, también para profundizar o entrar en el interior del texto para descubrir mucho más su sentido. Que Dios los bendiga. Buena tarde para todos.